Vamos a dar inicio formalmente al proceso de levantamiento de indicadores ODS del 2024 y bueno, para ello quisimos citarlos de manera presencial para realizar esta capacitación. Así que sin más, tenemos mucho material para conversar el día de hoy, así que los dejo con a ustedes con Leonardo González, nuestro subdirector técnico, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Sí, muchas gracias. Bien, bienvenidos a todas y a todos al INE. Mi nombre es Leonardo González, con quienes no nos conocemos. Soy el subdirector técnico del INE y estamos muy contentos de iniciar una vez más un trabajo en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que nuestro rol y el de ustedes tiene que ver con poder recolectar y mantener actualizados los indicadores, ¿ya? Que justamente tener indicadores y estadísticas es importante para después poder generar el seguimiento adecuado a la Agenda 2030. Entonces es muy importante este proceso de actualización de los indicadores. En ese sentido, el INE, desde hace un tiempo, con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, tomamos la coordinación directamente del grupo de trabajo intersectorial de los indicadores de los ODS. Entonces tenemos ahí una organización temática en cuanto a indicadores económicos, sociales y de medio ambiente, para poder generar una estructura que mantenga actualizados los indicadores de ODS. Y este es un trabajo que nosotros lo proyectamos como un elemento continuo y no necesariamente, y esto lo hemos hablado hartas veces con el Ministerio de Desarrollo Social, no necesariamente para cuando tenemos que generar reportes, ¿ya? Y eso también es importante porque es necesario tener los indicadores actualizados, tener los indicadores, ¿no es cierto?, poder ir evaluando cada vez que se requiera y se pueda avanzar hacia los indicadores faltantes, poder generar desagregaciones también de los indicadores, que es un elemento importante para la focalización, ¿no es cierto?, de políticas públicas asociados al trabajo de seguimiento de los ODS. Y en ese sentido, les agradecemos desde ya la buena disposición, el que puedan estar acá. Como adelantaba Olga, tenemos harto material para poder generar esta capacitación y este proceso de recolección de los ODS este año. Y la idea, como les decíamos, es que sea algo continuo, que la información que generemos nos sirva en el tiempo y además podamos generar este proceso cada vez más automatizado y en el fondo constante, continuo en el tiempo. Un rol también importante es que no tenemos indicadores de todos los ODS, entonces también ese monitoreo de poder identificar las brechas de información y estrategias para poder suplirlas y llenarlas también es algo que tiene que estar presente en el trabajo de actualización de los ODS y en el trabajo de monitoreo, ¿no es cierto?, de los distintos indicadores que vayamos realizando a lo largo del tiempo. Y con esta mirada, ¿no es cierto?, de poder desagregar, tener la mayor desagregación posible de los indicadores en tanto se pueda. Muchas veces hay indicadores que vienen de fuentes de encuestas que muchas veces no se pueden desagregar por un tema de calidad estadística, pero es importante, ¿no es cierto?, mantener esta necesidad sobre la mesa de tener que desagregarlos. Entonces, con eso, bienvenidos y bienvenidas al INE, quienes no hayan estado en este espacio. Nosotros llevamos ya harto tiempo trabajando de la mano con la Secretaría Técnica del trabajo de los ODS. Nos acompaña, ¿no es cierto?, el Ministerio de Desarrollo Social. Hemos hecho distintas actividades de los ODS en el INE y en el Ministerio, así que esperamos que esto pueda seguir nutriendo este trabajo mancomunado, ¿no es cierto?, del Estado para dar cuenta del avance de la agenda de los ODS. Así que, sin eso, sin extenderme demasiado, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Leonardo, por la bienvenida. Y bueno, un poquito entrando en materia, como les decíamos, el objetivo de hoy es tratar de conversar los principales antecedentes de manera muy rápida de cómo se ha forjado este trabajo de levantamiento, luego comentarles sobre las fechas que se han establecido para este trabajo y hasta ahí, digamos, voy a hacer yo la presentación y luego le voy a pasar la palabra a Juan Gabriel, que ha sido la persona que ha estado detrás de la preparación del sistema de levantamiento que vamos a utilizar en esta ocasión, que bueno, igualmente es Survey Solution, igual que lo hicimos en el proceso de 2023, pero bueno, implementando algunas mejoras
iniciativas que surgieron producto del taller FODA que tuvimos a finales del año pasado y donde muchos de ustedes nos estuvieron acompañando. Para quienes no lo recuerdan o están recién acercándose a este tema, porque tenemos muchos puntos focales que son nuevos y que se incorporan por primera vez a este trabajo, el trabajo de ODS en Chile surge a propósito del decreto 69 del Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2019 en su modificación. Y que contempla dentro de las muchas funciones que tiene la gobernanza de ODS en el país, el trabajo en materia de indicadores y específicamente fue en el 2016 cuando se creó el grupo técnico de indicadores que conocemos todos como GTI, que es donde participamos desde hace muchos años. Un poquito el objetivo de este grupo, como ustedes saben, es hacer el seguimiento y la actualización de todos los indicadores que han sido establecidos en el marco global por Naciones Unidas. En el año 2022, como ya mencionaba Leonardo, el INE asume la coordinación de este grupo de trabajo y un poquito uno de los principales desafíos que nos propusimos cuando asumimos esta coordinación fue establecer un proceso de levantamiento en la medida de lo posible, lo más periódico que se pueda. Y bueno, es así que desde el 2022, bueno, tuvimos levantamiento oficial en 2023 y este sería el segundo proceso de actualización de indicadores que hacemos de manera seguida. Y bueno, para nosotros es muy importante haber logrado el inicio de este proceso porque es la primera vez que hacemos un levantamiento sin la presión de un informe voluntario detrás. Entonces, lo hemos podido hacer un poquito con más calma, tomándonos los tiempos que se han necesitado para esto. Y bueno, lo que buscamos es que ojalá todos los años podamos repetir este ejercicio. Obviamente tenemos claro que no podemos repetir este ejercicio de manera anual con todos los indicadores. Y es por esa razón que por lo menos en este levantamiento se hizo un análisis de los 231 indicadores y se determinaron solamente 90 de ellos. Entonces es probable que ustedes que son puntos focales de muchos o de varios indicadores se encuentren con que no todos van a formar parte de este proceso de levantamiento y un poquito la razón es que se analizó cuáles indicadores realmente contaban con información actualizada que pudiera ser reportada y bueno, llegamos así a ese número de 90. También me gustaría comentar que durante estos últimos meses hay algunos que tienen un poquito más de vigencia ya, pero se han creado muchas mesas de trabajo que han venido trabajando de manera coordinada intersectorialmente con el objetivo de tratar de levantar indicadores que a la fecha no hayan sido levantados anteriormente. Esperamos que el resultado de todas estas mesas de trabajo puedan ser reportados en el próximo levantamiento y que en la medida en que ustedes determinen que es necesario crear nuevas mesas de trabajo para el cálculo de indicadores, se puedan acercar a nosotros como grupo técnico o como coordinadores del grupo técnico para la creación de esas mesas. Este es un poquito el resumen de las fechas que vamos a manejar en este proceso de levantamiento y que es importante que ustedes conozcan. La semana pasada tuvimos una primera reunión inicial que fue con el grupo técnico de indicadores, el más chico, con el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Economía, Desarrollo Social y los colegas de Relaciones Exteriores y el INE. Y bueno, presentamos un poquito de manera resumida esto que les vamos a presentar a ustedes el día de hoy. Hoy lunes 26 es como el puntapié inicial de este proceso de levantamiento y al igual que lo hicimos en el levantamiento anterior, queremos partir con esta capacitación que va a ser la base para que ustedes puedan empezar a interactuar en la plataforma y hacer el reporte de cada uno de los indicadores. A partir del día de mañana estaría cada uno de ustedes como coordinadores y responsables de cada indicador recibiendo las credenciales de acceso para el sistema. Por tanto, a partir de mañana va a estar habilitado el sistema para que puedan ingresar y hacer el reporte y el proceso de recolección de información va a estar abierto desde el 27 de agosto hasta el 18 de octubre. Es un periodo que consideramos que es bastante largo, que les va a dar la posibilidad de hacerlo con calma y esto justamente como les comentaba es la ventaja que tenemos de hacer un proceso de levantamiento sin una presentación nacional voluntaria que nos esté presionando y nos esté acortando los tiempos. Por tanto, tenemos prácticamente 2 meses de tiempo para que ustedes puedan hacer el reporte. Durante esos 2 meses, por supuesto que cualquier
consulta que tengan del sistema o etcétera, pueden contactarse con nosotros para que aquí Juan Gabriel, el equipo del INE que ha estado a cargo del proceso, pueda ayudarles a resolver todas estas dudas. Y bueno, posteriormente, a partir del 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre, estaríamos abriendo el primer proceso de validación, que es el que realizan los subgrupos, y aquí tuvimos un cambio de término, un poco también producto de los resultados del FODA que tuvimos. Ya dejamos de hablar de subcomisiones y empezamos a hablar de subgrupos de trabajo, y aquí recordarles solamente que tenemos 4 subgrupos de trabajo: el subgrupo económico, que está liderado por los colegas del Ministerio de Economía; el subgrupo de medio ambiente, liderado por los colegas del Ministerio de Medio Ambiente; el subgrupo social, liderado por los representantes del Observatorio del Ministerio de Desarrollo Social; y finalmente el subgrupo de indicadores, que han sido designados al Ministerio de Relaciones Exteriores porque de alguna manera tienen vinculación con alguno de los compromisos que Chile ha firmado en materia de acuerdos internacionales. Entonces, ahí entran ellos al proceso de validación. Ellos van a hacer un proceso de validación en donde se aseguren que hay una completitud de todo el material que se les solicita en el sistema, es decir, el indicador, las bases de cálculo y toda la información relativa a la metadata de cada uno de los indicadores. Y posteriormente a este proceso de validación, abrimos el segundo proceso de validación, que es el que realizamos aquí internamente en el INE, donde nuevamente chequeamos la información, se replican los cálculos en la medida en que esto sea posible y se da el visto bueno al indicador para que éste pueda ser reportado y que forme parte de la base de datos final que se va a entregar a la Secretaría Técnica para los distintos reportes e informes que ellos quieran hacer. Este proceso lo dejamos un poco ahí como enmarcado porque siempre hemos tratado de trabajar en cadena, es decir, conforme hay un indicador que vaya cerrando, el proceso de validación del subgrupo pasa inmediatamente al INE, entonces tratamos de trabajar en cascada para hacer más eficiente el proceso. Y bueno, luego de eso, el 17 de enero cerramos completamente el proceso de evaluación e iniciamos preparación de las bases de datos para hacer entrega a la Secretaría Técnica y la difusión correspondiente de esta base de datos actualizada. Recordarles que esta base de datos va a contener no solamente la información que se actualice en este proceso, sino que va a ser una información completa de los 231 indicadores, es decir, los 90 que vamos a actualizar ahora, más toda la diferencia que su última actualización fue en el año 2023. Entonces, con esto cerraríamos este nuevo proceso de levantamiento 2024. Les vamos a hacer llegar la presentación, por supuesto, para que ustedes tengan las fechas a mano. Nos vamos a seguir contactando con ustedes, recordándoles cuando venga o se acerque el cierre de cada una de estas etapas. Y con esto yo le paso la palabra a Juan Gabriel, que es quien estuvo a cargo de la preparación del sistema en esta ocasión y quien va a estar a cargo de esta capacitación hoy día. Así que gracias. Ya. Bueno, estoy con el micrófono acá. ¿Me avisan que se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Olga. Yo le voy a hablar ahora sobre esta que tiene un formato más como de capacitación de la plataforma. Para empezar, lo primero que voy a hacer va a ser hablar de, bueno, una introducción al proceso de levantamiento. Entonces, bueno, como ya lo mencionó Olga, para realizar el proceso de reporte y actualización se van a utilizar estas dos componentes. Uno es la plataforma en Survey Solution, que es el cuestionario que les voy a mostrar, y las dos validaciones que van a ocurrir, una a cargo de los responsables de subgrupo y por el otro lado el INE. Entonces, el objetivo del cuestionario SUS en particular es canalizar el reporte estandarizado de indicadores en un flujo normal de trabajo en concordancia a la importancia que estas estadísticas revisten en el país. ¿Ya? Entonces, la gracia de que tengamos un solo sistema es que se ingresa de una misma forma y luego todo se junta y tiene el mismo formato. Y para ello se implementa un cuestionario de recolección para el reporte de estos indicadores. La manera en que esto va a funcionar es que nosotros como INE y como encargados del proceso vamos a distribuir estos enlaces web y contraseñas. Estas contraseñas van a permitir entrar a distintos cuestionarios y van a estar asociadas a las instituciones y son indicadores agrupados por estos subgrupos. Si una institución tiene indicadores asociados a social y económica, les va a llegar links distintos para eso.
Otra cosa es que si existe información precargada, o sea, que fue reportada en años anteriores, esta información va a ser precargada también y va a estar disponible para su revisión, al igual que la información de metadatos también va a estar precargada y solo disponible para ser revisada y modificada en caso de ser necesario. Entonces, cada informante responsable deberá revisar los valores precargados en el cuestionario y actualizarlos en caso de ser necesario. Si es necesario, también deberá agregar, si ahora es posible, agregar más desagregaciones o agregar, en este caso, como estamos reportando un nuevo año, agregar un nuevo año en el sistema. Asimismo, deberá subir los datos, fuentes y rutinas de procesamiento, que sería como esto de la rutina de cálculo. Por último, una vez revisados, actualizados e ingresados todos los indicadores asignados en un cuestionario, deberá informar de aquello a la persona encargada del subgrupo, y todo esto vía correo electrónico para que empiece el siguiente proceso de validación. Entonces se reporta por un lado, se completa y después el subgrupo empieza la validación. Una vez que está validado, va a pasar al INE. Bueno, el objetivo de esta capacitación en particular es dar cuenta del flujo de trabajo, mostrar un ejemplo con captura de pantalla y dar inicio al reporte. Ahora voy a hablar del flujo de trabajo, un poco como un monito para mostrar cómo funcionaría de manera simplificada. Entonces nosotros como INE vamos a enviar por correo las credenciales a los distintos servicios responsables de reportar los indicadores, y estos servicios van a reportar en la plataforma. En paralelo, nosotros vamos a mandar correos a las personas encargadas de subgrupos con credenciales para poder entrar y poder validar estos indicadores cuando ya estén ingresados. Y esto genera una relación entre ambos. Por un lado, los servicios que son responsables y por el otro, las personas encargadas por su grupo, donde por correo se comunica de que ya está listo, se valida, hay algún problema, hay observaciones, se avisa para que se vuelva a reportar hasta que ya esté todo listo. Y una vez que se avisa que está validado el sistema y que está validado el indicador, pasa al INE a validar ya la consistencia estadística. Entonces a esto le vamos a llamar validación 1 y la validación 2. Entonces, respecto al flujo de trabajo, la idea es que haya una comunicación directa y continua en el reporte para que esto funcione bien. Entonces, es importante que se comuniquen con el INE, que sería conmigo, porque yo estoy a cargo del sistema particular de la plataforma. Cuando haya problemas con la carga de indicadores, problemas de habilitación de preguntas, problemas de sistema o asignaciones. Como todo lo que tenga que ver con la plataforma misma y esos problemas, sería conmigo, como con el INE. Y por el otro lado, tiene que haber una comunicación efectiva entre el punto focal y el subgrupo. Entonces, cuando haya un problema, no sé, avisar cuando se haya completado un cuestionario, avisar cuando hay observaciones, si haya que revisar, como esa conversación tiene que ser con las personas de cada subgrupo. Bueno, no la había mencionado, pero obviamente esta presentación va a ser compartida, entonces toda esta información está disponible, por eso están los correos ahí también para que los tengan a mano. Ya, y ahora sí, de esto se trata la presentación finalmente, que son las instrucciones para el uso de la plataforma. Entonces, bueno, esto debe ser para las personas que ya han participado el año pasado de esto debe ser similar, es la portada que se abre cuando les llega el link de acceso a la plataforma, ¿ya? Entonces, este es un link, una dirección como que uno pone en el navegador y ya se abre así. No es un usuario que uno tenga que poner con contraseña. Es un link que es igual para todos. Lo único que cambia es la contraseña que yo tengo que ingresar, que me va a habilitar un cuestionario distinto dependiendo de la contraseña, ¿ya? Entonces, a usted les puede llegar la dirección, la URL, con la contraseña, y dependiendo de quién va a reportar exactamente, le pasa la contraseña para que entre, ¿ya? No está asociado a un nombre particular, a eso quiero decir. Ya, algún aspecto sobre esto es que cada cuestionario solo puede estar abierto en un solo computador a la vez. Entonces, si yo abro un cuestionario con una contraseña, no lo puedo abrir en otro computador con la misma contraseña, pero si lo cierro en este computador, lo puedo abrir en el otro computador. La información ingresada se guarda automáticamente cada vez que se ingresa una respuesta. Entonces, cada vez que uno ingresa un número o cualquier respuesta, sí o no, en alguna de las preguntas, se guarda. Entonces, si es que se apaga la luz, si se le cierra, si colapsa por alguna razón y se cae, uno vuelve a entrar y sigue exactamente como estaba antes. No se pierde información. Bueno, y eso también implica que si borran algo por accidente, no se puede recuperar porque inmediatamente se guarda. Entonces, al abrir, luego de dejar incompleto el cuestionario, se cargará de la misma forma en la que se dejó al cerrar la plataforma. Entonces, si yo llevo un indicador y me faltan 2 dentro del cuestionario, si lo vuelvo a abrir, me van a quedar la misma información y voy a continuar en el mismo lugar donde lo dejé. Ya. Pongo la contraseña y voy a ver 2 cosas primero. Un panel lateral, que es donde yo navego por el cuestionario. Entonces, aquí podemos ver, si me acompaña el mouse, aquí está. Las distintas secciones que tiene el cuestionario de la plataforma para reportar.
¿Ya? Después vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Lo importante es que uno navega por aquí o sea, para poder responder. Entonces, cuando yo aprieto en alguna de estas secciones, se me va a habilitar un panel al otro lado, que es donde yo relleno. Entonces, aquí yo no puedo completar nada, es aquí donde completo. ¿Ya? Entonces, aquí van a ver las preguntas disponibles de sí o no y los cuadros para poder rellenar con los números. ¿Ya? Lo primero que uno ve en el panel lateral es los indicadores que están asociados a ese cuestionario en particular. Por ejemplo, en este ejemplo que yo estoy mostrando aquí, este cuestionario solo tiene asociado un indicador, que es el 111, y yo puedo ver al lado que tengo un cuadrito azul con el mismo indicador indicándome como una sección a la que yo tengo que entrar. Pero también puede haber que un cuestionario tenga más indicadores. La cantidad de indicadores por cuestionario depende de la cantidad de desagregaciones que tienen esos indicadores, la cantidad de indicadores que tiene esa institución y en particular el subgrupo. Entonces está agrupado por la institución, por el subgrupo y la cantidad de desagregaciones. Por eso a veces puede pasar que haya 1 o 3. Entonces ahí con un poco más de zoom para que se vea cómo funcionaría. Entonces yo veo esta pantalla, lo siento, yo veo esto que está aquí, si yo presiono en este sector que está acá, que es lo mismo que las secciones que están dentro de eso. Dentro de esa sección me refiero, como veo de esa actualización. Luego, si yo hago clic en alguno de los indicadores que están ahí, como la sección del indicador, se va a cambiar para mostrarme las preguntas de ese indicador. Y la primera instrucción que me aparece luego de estas preguntas precargadas que identifican al indicador es la pregunta de rutinas de cálculo, que es lo que en algún momento mencionamos. Entonces, esta rutina de cálculo, al igual que la vez anterior, está asociada a un link, a una carpeta compartida externa a Survey Solution, porque a Survey Solution no se pueden subir archivos así. Entonces, la instrucción es que uno copia eso en un navegador, y al copiarlo en un navegador, les va, bueno, dependiendo del navegador, les puede pedir inmediatamente iniciar sesión, o en algunos casos les muestra la carpeta. Pero cuando ustedes quieran subir información, sí les va a pedir iniciar sesión. ¿Ya? Y una vez que uno inicia sesión para subir la información, se va a habilitar de esta forma, en la que uno puede cargar la rutina de cálculo. Esta rutina de cálculo se refiere a los cálculos necesarios para poder llegar al indicador, toda la información complementaria que sea necesaria, o incluso si es que el indicador está reportado en algún informe, idealmente también subir ese informe para saber que está ahí o que esa es la referencia que se está tomando. Entonces, toda esa información complementaria en esa carpeta. Ya. Después de la rutina de cálculo, el siguiente aspecto importante son las desagregaciones de ese indicador. Entonces, aquí en este caso, lo que yo estoy viendo son las desagregaciones que están aquí, y su equivalente es este listado que está acá. ¿Ya? Entonces, mi indicador, en este caso el 111, tiene desagregación nacional, es decir, que es un solo valor para el nacional, por sexo, por región, por zona, y tiene varios otros. ¿Ya? Cada uno de estos tiene un correlativo aquí, que es con el que se genera un listado y una nueva sección para poder responder. Pero además, si yo necesito agregar una nueva desagregación, solo tengo que agregar un nuevo elemento, como dice aquí, ingresar nuevo elemento, siguiendo el formato del número del indicador y el número correlativo que continuaré. Esto lo vamos a volver a ver después con otro ejemplo, pero es para que vayamos entendiendo cómo es la estructura. Ya, entonces ahí está, con más de cerca, cómo se ven las desagregaciones. Entonces, por un lado está en el panel lateral la desagregación, está el número de la desagregación como 11101, y además se habilita la sección aquí. Entonces, si yo hago clic aquí o hago clic aquí, me voy a ir a la sección de esa desagregación para empezar a completarla. Entonces, hago clic ahí, y esto es algo que ya está precargado. En el caso del 111, la desagregación nacional ya fue reportada el año pasado, entonces está ahí. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos el nivel de desagregación, que es la pregunta por la desagregación. Es una pregunta cerrada con alternativas de los distintos tipos de desagregación. En este caso se puso nacional. La desagregación que uno pone ahí afecta cómo se va a desplegar después la tabla donde se rellena la información, que les voy a mostrar un poco después. La siguiente pregunta es si el nivel de desagregación es suficiente, ¿ya? Y si es que es suficiente solo decir nacional, se pone que sí, y si es que no, ahí les voy a mostrar un ejemplo, se habilita un campo de texto para complementar esa desagregación. Luego se pregunta por la unidad de medida homologada,
y aquí hay, como en azul aparece la instrucción de qué significa cada una. Si es que se reporta en porcentaje, en variación porcentual, tasa, razón, valor monetario, etc. Y si es que hay otra, también está la opción para otra. Entonces, si es que el nivel de desagregación no es suficiente, decir solo nacional, o decir solo sexo, o decir solo regional, por ejemplo, uno puede poner que no, y se habilita aquí la subcategoría de desagregación, que en este caso, por ejemplo, es 40% más pobre de los hogares, y después se abre otra desagregación nacional que dice total de hogares. O sea, la idea de utilizar esto es para poder poner la misma desagregación más de una vez. Ya, entonces puse la unidad de medida y después lo que viene después es la descripción de la unidad de medida, que es un campo abierto que, si es que es necesario, se puede especificar más la unidad de medida, si es que el porcentaje no es suficiente. Y si es que es suficiente porcentaje, simplemente se repite lo mismo que está arriba. En este caso es suficiente porcentaje, entonces se puso de nuevo porcentaje. La siguiente pregunta es por los años de referencia que yo quiero reportar, y que si hay información precargada, ya va a estar precargada en ese caso los años. Ya están esos tres. Es muy importante que si yo tengo información precargada, nunca haga clic en las X que están aquí, porque eso elimina el año. Y no solo elimina los años, sino que elimina todos los valores que fueron ingresados y que están precargados. Y eso sería un problema. Y al igual, si yo agrego un nuevo año aquí y lo borro desde acá, se va a borrar toda la información. Entonces nunca apretar esa X cuando hay información precargada. ¿Y ahí cómo se ve esto finalmente? Se ve como una matriz así. En este caso es la desagregación nacional, entonces solo hay una columna para nacional y los años aparecen como filas para poder completarlos todos. Eso se completa como un texto abierto de texto, o sea, un texto abierto de número. Y luego tenemos, bueno, ahí está, la matriz de registro. Y luego tenemos una pregunta que se agregó esta vez en el cuestionario, que es si fue actualizada alguna estimación por un cambio de metodología. Eso se refiere a que yo tengo aquí esta información precargada, 030309, y si yo cambié la metodología y tengo que actualizar el 03 o el 09 o todo, y lo hice, porque esto se puede modificar, está precargado, pero yo lo puedo modificar, le tengo que poner que sí. Entonces, eso es suficiente para que nosotros después tomemos lo que se puso antes, lo que se pone ahora, y podamos ver cuál es la diferencia realmente. Pero es importante que se avise esa diferencia, de que se tuvo que actualizar un valor que estaba precargado. Para si yo solo agregué un año más, ahí no se modificó por alguna metodología, simplemente se agregó un año más. Y ahí se pondría que no nomás. Ya. Otro flujo que se agregó en esta pasada de la plataforma es si es que la fuente de información es encuesta o no. Entonces, si justo después de la rutina de cálculo está la pregunta, si la fuente de información es una encuesta o no. Si yo le pongo que no, el flujo continúa exactamente como yo les acabo de mostrar y no pasa nada, no aparecen nuevas preguntas. El cambio está, y el zoom para que se pueda ver bien la pregunta, si es que yo estoy en una desagregación nacional y yo le pongo que sí, se van a habilitar dos preguntas nuevas luego de haber reportado. Que son las que vamos a mostrar ahora. Entonces, solo si es nacional. Esto es una forma para nosotros de ver, como explorar esta idea de ver errores y ver diferencias significativas con valores de encuesta. Entonces, por eso solo estamos probando con lo nacional. Solo si es nacional y si dice que sí, se van a habilitar estas dos preguntas, que es, por un lado, detalle si existen diferencias significativas entre la nueva estimación y la primera reportada. Y luego, una segunda que es detalle si existen diferencias significativas entre la nueva estimación y la última reportada. Entonces, es importante, en este caso, ver la diferencia entre, no sé, pues si yo puse el 2015 por primera vez y ahora pongo el 2024, ver esa diferencia. Y por otro lado, me interesa ver si es que yo puse 2024 y antes puse 2022, ver esa diferencia también. Entonces, ¿cómo partimos y qué fue lo último? Por eso son dos preguntas distintas. Y este es un campo abierto de texto, solo para decir si es que eso es así o no. Les recuerdo que este es solo para nacional y en nacional es solo una columna. Entonces, no es que tengan que ver como todos los cruces para la desagregación de sexo, no va a pasar. Ya, bueno, y hablando de la desagregación por sexo, este es un ejemplo de cómo sería la desagregación por sexo. Solo como ejemplo, yo puse nivel de desagregación sexo, todo lo demás se mantiene exactamente igual, porque esto no cambia, los años no cambian, pero sí cambia cómo se ve. Como la matriz ahora tiene dos columnas, hombre y mujer. Y un poco más de zoom para que se vea. Y aquí un aspecto importante es que cuando yo estoy reportando, dependiendo del idioma que tenga el navegador, voy a poder
O sea, los decimales van a ser puntos o comas. Entonces, si lo tengo en español van a ser comas, si lo tengo en inglés van a ser puntos. Y eso es solo para que sepan en caso de que no esté funcionando como el decimal cuando yo lo estoy ingresando. Pero eso es porque depende del idioma del computador. Aquí la desagregación por región. Lo mismo, desagregación regional. Todas las otras variables se mantienen igual. Pongo los años y esta vez las columnas son regiones. Entonces, las personas que participaron antes, es muy distinto, como que ahora es una matriz que tiene todo en una sola tabla. En cambio, antes era como una sección por cada una de las respuestas. Entonces, esa es la diferencia principal que tiene la plataforma con la versión anterior. Y así se verían todas las regiones hacia el lado. Si se fijan, hay aquí una barra para deslizar y ver hacia el lado. Eso. Y en todas, al final se pregunta por si fue actualizada por un cambio de metodología. Otra cosa nueva que tiene la plataforma ahora es que se puede desagregar por comuna en el caso de que se quiera y se pueda. ¿Ya? Entonces, como vimos antes, yo puedo agregar una nueva desagregación poniéndole 11109 en este ejemplo. Podemos ver que esta desagregación no tiene nombre, es porque no se lo he ingresado aún. Y se habilita también una nueva sección sin nombre. Entonces, una vez que yo le pongo aquí nivel de desagregación comuna, se va a decir comuna ahí al lado y puedo avanzar como todo lo demás. Se fijan, todas las otras preguntas se mantienen exactamente igual. Lo único que cambia, bueno, ahí está, sigue comuna, pongo los años, es la manera en que se va a ver después. Entonces, al igual que las otras, pasa que es una matriz completa con todas las comunas como filas y los años como columnas. Entonces, si yo pongo 2015, se habilitan aquí todas las celdas de 2015 y si pongo 2017, todas las comunas, todas las de 2017. Entonces, esta es una nueva desagregación que está preestablecida. Pero sigue existiendo la desagregación otros. Entonces, si hay una desagregación que no está entre esas, que son todas las que yo le mostré y se le suma zona, urbano-rural, en la otra se puede agregar cualquier otra desagregación y uno ingresa las categorías de desagregación a mano. Entonces, el mismo proceso, si yo quiero agregar una nueva desagregación, tengo que poner el número del indicador, 111, punto, y el número correlativo que continúa, en este caso sería 09. Y al hacerlo se habilita la nueva desagregación para poder ingresar. Entonces aquí hay un ejemplo de otro tramotario, y se ingresan los tramotarios como categorías de desagregación. Otro ejemplo puede ser situación de discapacidad, pertenencia a pueblo indígena o no, y lugar de nacimiento, si nació en Chile o no. Y aquí con un ejemplo con el desagregación por tramotario, son las mismas preguntas, todo es lo mismo, exactamente lo mismo, los años, los ingresos, y luego ¿cómo se ve esto? Así. Cada año es una columna y cada fila es una de las categorías que yo ingresé a mano más arriba. Entonces, eso facilita, o intenta facilitar el ingreso por desagregación y no por valor específico. Ya. Después de que ingresé todas mis desagregaciones y todos los números, paso a los metadatos, que es una sección dentro del indicador. Y la información de los metadatos es un poco más rápido porque básicamente son puros campos de texto abiertos. Si uno le hace clic, se va a la sección y se habilitan las preguntas. Entonces, primero están los nombres de las variables básicas que componen el indicador. Y muchas de estas preguntas, a propósito de mostrar, tienen versión 1 y versión 2 para continuar en caso de que no haya espacio suficiente. Por ejemplo, aquí también, definición del indicador tiene 1, 2, 3, 4, 5, en caso de que sea necesario. No es necesario rellenarlo todo, obviamente, solo hay que rellenar lo que sea necesario. Y entonces el nombre, tenemos la existencia de metodología internacional ODS, la definición del indicador, el universo del indicador, luego tenemos la fuente de datos, estos son campos abiertos, bueno, ahí está el tipo de fuente de datos de nuevo, método de cálculo, ahí está 1, 2, 3, y se agregó una nueva pregunta en los metadatos, si es que el reporte del método de cálculo requiere una imagen para expresar su fórmula. Entonces, en el caso de los indicadores que son muy complejos y que no se requieren una sumatoria o algo mucho más que no se puede expresar solo con texto, se puede ingresar una imagen, ¿ya? Que solo puede ser una imagen JPG o PNG. Eso es.
Entonces, este es un flujo chiquitito que se agregó los metadatos en caso de que sea necesario para estos indicadores muy específicos. Bueno, siguiente pregunta son la intención productora, cobertura geográfica, periodo de referencia, periodicidad de levantamiento y producción del dato, fecha de primer registro, acceso a información de usuarios, diferencias a señalar respecto a la metodología internacional, 1, 2, 3, y otras observaciones o limitaciones, ¿ya? Entonces, como les repito, los metadatos son puros campos abiertos y que para el caso de los indicadores que ya fueron reportados antes, todo esto está precargado y solo es necesario modificarlo en el caso de que haya alguna cosa que modificar, o si no, solo se revise. Bueno, información adicional. Y finalmente está la pregunta, ¿realizó actualizaciones de metadatos en este indicador o no? Si se mantuvo igual como estaba, no. Si hubo modificaciones, sí. Y ahí se acaba. Entonces, bueno, una última cosa son los indicadores cualitativos, que tienen esta característica de que al ser cualitativos se habilita una nueva sección de metadatos cualitativos. Y además quiero mostrarles cómo nosotros sugerimos que se reporten para que mantengan la misma estructura que los demás. Entonces, si es que ya se reportó un indicador cualitativo y tiene un formato, no sé, le pusieron otros y con el otros le pusieron categorías y todo eso, sigan el mismo formato, ¿ya? Solo completen agregando un año más y se completa. Pero si es que es un indicador nuevo que no se ha reportado antes, la idea es que se agregue como una desagregación nacional. Luego, si es que es necesario, porque es un indicador como un poco más complejo, en la subcategoría de desagregación se agregue más información, como en el texto abierto. Eso. Y que se agregue como un valor booleano, es decir, 1 sí y 0 no. Y que se agregue como en la matriz. Si es que al final el indicador cualitativo así cumplió o no cumplió, entonces se agrega ahí. O en el caso de que, a veces me pesca yo, o en el caso de que sea un porcentaje, ahora que sí se ingresa como porcentaje. Pero si es que sí cumplió o no cumplió, entonces sería un valor booleano. Y lo otro que va a pasar es que los indicadores cualitativos se les va a habilitar la opción de metadatos de indicador cualitativo, que es primero el cumplimiento, si cumple o no cumple. Y bueno, ahí dice legislación y o norma. Y bueno, y los distintos indicadores que son, incluso creo que es solo eso, y que son mucho menos que los otros metadatos, porque al final igual hay que completar los metadatos para ese indicador antes. Ya. Entonces, una vez que completé todos mis indicadores, todas las desagregaciones y toda la información, voy a ir a la última sección del cuestionario, que es completar. Al hacer clic a completar, se me va a habilitar esto que está acá, donde lo primero que veo son las preguntas sin responder. Entonces, cualquier pregunta que quedó vacía, la voy a poder visitar desde este mismo. Tiene un hipervínculo en el que yo puedo ir a cada pregunta. Y luego tengo una sección de notas. Entonces, puede pasar que haya alguna pregunta que esté sin responder. Por ejemplo, los metadatos están muchas sin responder porque son las continuaciones. O puede pasar, no sé, que tengo información del 2015, pero el 2015 en región no existía Ñuble, entonces esa celda va a quedar vacía. Y eso no es un problema, o sea, no es un problema en el sentido de que está bien que esté vacío. Esa información, como esa conversación que uno puede tener, tiene que ir en las notas. Entonces, en las notas uno puede poner, va vacío Ñuble en regional porque no existía Ñuble. O van vacíos los metadatos por esto. Porque al final, la primera validación es una validación de completitud. Entonces, lo primero que se va a ver es qué preguntas están respondidas y cuáles no. Entonces, la idea es que esta respuesta vacía esté justificada en las notas. Y una vez que ya tengo completado todos mis indicadores, en el caso de que haya más de uno, obviamente, o si hay uno, bueno, si ya tengo listo mi indicador y si hay más de uno, los tengo todos, ya puedo apretar en completar. Ya, y apretar en completar es una acción muy importante porque una vez que uno completa, ya no se puede acceder de nuevo al cuestionario. El link deja de funcionar para el cuestionario. Es decir, si ustedes intentan entrar de nuevo, les va a aparecer como esto ya fue respondido, no se puede responder de nuevo. Entonces solo hay que hacerlo cuando ya estén todos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo rellené ya reporté todo el 212 y listo, no puedo ir y apretar completar, porque estos dos me van a quedar vacíos y no voy a poder entrar. Entonces tengo que completar este y completar. Así. Aprieto completar y se me va a abrir una pestaña que dice que ya fue finalizada el cuestionario y
es muy importante que descarguen la transcripción. ¿Ya? Entonces dice descargar la transcripción de la entrevista. Porque al descargar la transcripción, primero tenemos un registro de qué es lo que se reportó en un formato plano como este. Se descarga un PDF plano con todo el reporte, que se le tiene que enviar también a las personas encargadas por su grupo, porque eso puede facilitar la revisión del reporte. Entonces, finalizo completo y descargo. Y una vez que descargo, se avisa como ya fue completado el cuestionario tanto con estos indicadores, y aquí va la transcripción. Entonces, resumen, no hay que olvidar generar el listado de desagregaciones correspondientes. Entonces, veo el indicador, esas son las desagregaciones que corresponden, tengo que agregar más o no. Seleccionar los años que hay que reportar, si es que hay que reportar uno o dos más años. Reportar los indicadores en la matriz, que ya les mostré, dependiendo de la desagregación, cómo cambia la matriz. Completar la información de metadatos. Está todo listo, completo la entrevista. Y en negritas, descargar la transcripción de la entrevista y avisar por correo al punto focal correspondiente del cuestionario completado. Bueno, en este caso sería al encargado del subgrupo. Eso es como la instrucción general, resumen. Y frente a cualquier problema, vuelvo a repetir que Survey Solutions guarda automáticamente cada vez que se ingresa un valor. Por esto, en caso de cualquier problema, solo se debe recargar la página, ¿ya? Si está pegado, si pasa cualquier cosa, F5 y nada va a pasar, porque se guarda automáticamente, no hay problema. Y si hay un problema que no se soluciona, no se intenta habilitar algo, no sé cómo solucionar esto, se quedó pegado y no podía entrar, no sé, cualquier problema de ese estilo, no duden en comunicarse, porque entre más rápido llega la información, más rápido podemos responder y solucionar los problemas. Bueno, y eso es con la capacitación. No sé si hay alguna duda. Gracias. Micrófono porque estamos grabando para luego hacer cápsulas. Gracias. Muchas gracias por la presentación, primero que nada. En el caso nuestro tenemos que actualizar a la funcionaria que aparecía ahí como punto focal. ¿Cómo y hasta cuándo hacemos llegar esa información a quién? Esa es una pregunta. Dos, esta es la primera vez que este equipo de funcionarios participa en esto, entonces la idea que teníamos antes era que nosotros teníamos que solicitar la información a los reportantes, pero ahora veo que no, que el INE envía por correo electrónico a los que nos tienen que reportar fuera de nuestra propia institución. En caso que nosotros tengamos una apreciación de que corresponde a una institución diferente de la que aparece en el listado que nos enviaron, ¿a quién, cómo y hasta cuándo informamos? Y no sé si ustedes tienen alguna otra. Eso, gracias. Ya, solo para que sepan, lo que aparece en el cuestionario como persona encargada de referencial es un poquito la persona que ha sido nombrada como punto focal principal. El hecho de que aparezca ahí Marcela, que sé que está por salir o ya salió, no afecta, digamos, el resto del cuestionario, porque cada institución va a recibir a todas las contrapartes que tenemos la información de las credenciales para ingresar a cada indicador. Entonces, aunque Marcela aparezca ahí, ustedes tres van a recibir el correo con las credenciales y van a poder ingresar, porque como mencionaba Juan Gabriel, no está ligado a una persona o un correo electrónico, sino a una contraseña a la que se puede acceder a esa información. De todas maneras, si nos comparten la información, no sé, Juan Gabriel, si se puede actualizar ahora, porque el sistema entiendo que ya está todo cargado. Siempre se puede hacer. Pero siempre se puede hacer. Ahí está, esa respuesta más técnica la da él. Sí, muchas gracias. Es más que nada porque de los 5 que nos tocan este año, solo 2 son al interior de nuestro ministerio y 3 son de otras instituciones fuera, para que sepan a quién van a responder. Ellos no nos conocen, ni nosotros a ellos. Claro, ahí también es importante comentarles que vamos a compartir como el listado de puntos focales, porque es probable que pase que el Ministerio de Salud tenga que coordinar con Desarrollo Social porque son subgrupo o, en fin, cualquiera de ustedes que está a cargo de un indicador tiene que
contactarse con la contraparte. Y bueno, obviamente los encargados de los grupos también tienen que saber quiénes son los puntos focales actualizados en cada institución. Así que esa información se la vamos a compartir también por correo electrónico para que sepamos quiénes y a quién contactar en cada una de las instituciones. Yo creo que lo más importante en eso es como una vez que le lleguen las credenciales, entrar y empezar a probar el sistema para ver todos los problemas del sistema y todos los problemas de con quién tengo que hablar y todo ese tipo de cosas. Entonces, entre más rápido empiece ese proceso, sabemos que va a ser una cosa de ir solucionando problemas, de responder correo, no sé qué. Así va a partir, ¿no? Eso, lo sabemos. Hola, Fernando Becerra, acá del Ministerio de Salud. El año pasado me tocó reportar a mí específicamente esto, y en algún momento del proceso nos pidieron las bases de datos. O sea, aparte de ingresar uno a uno la segregación, después pedían las bases de datos. Entonces tuvimos que después, en época, porque estaba viendo el cronograma bastante parecido al del año pasado, es bastante difícil después conseguir las bases de datos en enero o febrero cuando la gente se va de vacaciones. Nosotros sí. Nosotros específicamente trabajamos en un área de planificación sanitaria y el ministerio es bastante grande, entonces necesitamos pedir cada indicador a personas distintas o un indicador a más de un departamento. Entonces, me gustaría saber si este año van a pedir nuevamente las bases de datos como en formato planilla o tabulado, no sé, para ya ir preparándonos para este proceso. Porque nosotros igual nos conseguimos los datos como es uno a uno. Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver con las desegregaciones. El año pasado, en este análisis que hicimos, en este FODA que hicimos el año pasado, que también me tocó participar, una de las cosas que compartimos entre varios ministerios era que, por ejemplo, si tú tienes un dato a nivel región y aparte por sexo, igual es bastante engorroso y está como bien propenso al error ingresar los datos a mano, más que tener una base de datos con algún formato estándar y poder subirlo que después te lo muestro en la página. Esa es mi otra pregunta. Si es que este año va a estar disponible o va a ser como el año pasado, que es uno a uno manual. Sobre lo primero, claro, la información que necesitamos es todo lo que sea necesario para poder replicar el cálculo y asegurarnos de que está bien la rutina de cálculo. Entonces, una buena pregunta, si la vez anterior se pidieron las bases de datos, entonces este año también va a ser necesario hacerlo. Entonces, entre antes, mejor para que esté listo para subir a esta carpeta que ya les mencioné. Eso. Y sobre los segundos de las desagregaciones, claro, esta idea de que ahora está en matriz y no hay que ingresar uno por uno, va a facilitar lo que tú estás diciendo, por ejemplo, que es como, por un lado, regional para hombre y regional para mujer. Solo tendrías que habilitar un regional como subcategoría de desagresión hombre y se completa el regional como matriz y luego para mujer se completa para matriz. Entonces, esa es la idea de facilitar. Ahora, obviamente hay distintos tipos de indicadores que se ingresan de muchas maneras y si es que la plataforma no da para eso, correo. Y ahí podemos solucionar de alguna forma. Por ejemplo, no sé, el otro día, porque hicimos una prueba piloto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde tenían un indicador que se reportaba por periodos, por ejemplo, 2011, 2015, entonces, ¿cómo reportamos eso? Y al final decidimos, no sé, reportar el año el año del final del periodo e ingresar como observaciones los metadatos que se está ingresando así. Pero eso es una solución ad hoc, porque la idea es que se mantenga el mismo formato. Eso es lo que puedo responder. Bueno, de todas maneras, creo que cuando ingresen a la plataforma van a surgir muchas más preguntas nuevamente. Les vamos a compartir también la grabación de la capacitación. Juan Gabriel también ha estado trabajando en pequeñas cápsulas de temas puntuales que también les vamos a ir compartiendo para que tengan. Y bueno, cualquier consulta que surja en el camino o duda, bueno, estamos a un correo electrónico a Juan Gabriel o cualquiera de nosotros del equipo que hemos estado trabajando en la coordinación en estos meses. Podemos tener una reunión, una llamada telefónica, en fin, siempre ha estado la disponibilidad. También los colegas a cargo de las subcomisiones y o los puntos encargados de resolver técnicamente los indicadores en el INE también pueden contactarlo directamente. Y nada, eso sería, si no hay más preguntas, agradecerles a todos su tiempo. Iris. Hola, soy solo un comentario. Creo que nos conocemos todos, ¿cierto? ¿Sí?
Ya, es importante señalarle, me disculpan la voz, pero estaba con resfrío prolongado. Es súper importante los temas de desagregación territorial que podamos obtener de esta información. La Secretaría Técnica y el Consejo determinó en la Estrategia Nacional territorializar el tema de la Agenda 2030. Entonces nosotros desde la Secretaría Técnica estamos promocionando, impulsando la creación de los consejos regionales, los consejos de articulación regional para el desarrollo sostenible. Ya tenemos una experiencia piloto en Aysén y probablemente en estos meses se van a sumar otras regiones. Entonces ahí va a ser súper valiosa la información que ustedes puedan disponer y sus seremías para apoyar estos procesos de análisis de los avances de los ODS a nivel regional. Eso nada más. Gracias. Bueno, agradecerles a todos su participación y su tiempo el día de hoy. Los invitamos a tomarnos un cafecito y a conversar un ratito antes de que se vayan para que podamos tal vez conocernos. Hay muchas caras nuevas, otras que no tanto, así que aprovechar estos minutitos en el break y nuevamente muchas gracias por acompañarnos.